Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo el cual viene cargado de información. Tenemos muchísimas noticias, muchas cosas que contaros y todas ellas van a estar detalladas en la descripción de este vídeo, por si queréis saltaros algún momento del vídeo e ir directamente a vuestra parte de elección. Habiendo dicho ya todo esto, vamos a dar comienzo y tenemos que empezar por una crítica que ha habido por parte de Ferrari, por parte de Frédéric Vasseur a Fernando Alonso y sinceramente creo que tiene razón. Es decir, es lo que yo llevo diciendo desde el domingo y creo que tiene bastante razón en la crítica que dice, quizá no con sus palabras, que luego pues ha habido mucha gente hablando al respecto sobre ellas, pero sí en lo que comenta y sí en la crítica que le llega a decir al propio Fernando Alonso. Esta crítica viene del momento en la carrera, del momento en el Gran Premio de Qatar, en el que Alonso se sale de pista, ya hemos hablado bastante de ello, justo en el vídeo anterior del día de hoy os hemos hablado del tiempo que luego perdió por las roturas que tuvo en el suelo en ese momento, ya os hemos hecho ese vídeo análisis, así que no lo tenemos que tratar en este canal, pero el problema de conflicto aquí está en el momento de regreso a pista, y un regreso a pista que fue bastante fuerte, por así decirlo, por parte de Fernando Alonso, y que llegó incluso a un Charles Leclerc a desestabilizarlo teniendo que dar un volantazo. Siendo sinceros, la excusa, la justificación que ha puesto Fernando es el hecho de que si Leclerc no hubiera dado ese volantazo, no hubiera pasado nada, es decir, hubiera seguido y no se hubieran chocado. Esa es la excusa que ha dado, que el volantazo es más por quizá no esperarte esa llegada de repente ahí de Fernando Alonso, ¿no? Esa aparición de ese coche llegando de esa forma, y eso puede ser verdad, por supuesto, pero aún así esa reincorporación, para mí, era sanción. Lo dije en el momento en el que lo vi, que lo puse por Twitter, lo puse por redes sociales, lo dije el mismo domingo y lo sigo diciendo a día martes después de haber visto varias veces esa reincorporación de Fernando, porque creo que sí que es bastante fuerte, sobre todo en el hecho de habiendo coches. Si vienen coches ahí, aunque si no hubiera aparecido, si no hubiera dado ese volantazo Leclerc y hubiera seguido pedal a fondo, no se hubieran dado. Creo que habiendo coches no puede regresar a pista de esa manera tan forzosa. Eso yo lo comenté desde el primer momento. Ahora es Frédéric Vasseur quien critica a Fernando Alonso por esa reincorporación que tuvo en el Gran Premio de Qatar. Una reincorporación la cual desestabilizó a Charles Leclerc, luego finalmente la acabó pudiendo llegar a pasar, pero sobre todo la crítica que dice el jefe del equipo Ferrari es que si hubiera sido Alonso quien le hubiera llegado un piloto por ahí de esa forma, habría salido luego en rueda de prensa a decir que si se ha jugado la vida, si ha peligrado y demás. Creo que la forma en la que lo explica además esa crítica no es la más adecuada, pero creo que tiene toda la razón del mundo, porque desde luego fue una forma de Fernando Alonso que quizá no tendría que haber regresado de tal forma. Creo que fue algo bastante arriesgado, que pudo haber llegado a poner en peligro a varios compañeros aparte de sí mismo, y yo creo que tuvo que haber sido sanción. Luego únicamente la FIA le puso una reprimenda, pero esa es la crítica que hace Frédéric Vasseur. Sus palabras son las siguientes y lo que dice es: si hubiera sido al revés, creo que Fernando habría sido más que elocuente por la radio, que su vida habría estado realmente al límite y tal, refiriéndose a lo que hubiera estado comentando. Creo que es una forma bastante exagerada, porque yo creo que de esa forma no le hemos visto nunca a Alonso decirlo. Sí que desde luego si hubiera sido Fernando quien hubiera, pongámonos los coches al revés, ¿no? Es Leclerc quien se sale de pista y regresa de esa forma, desde luego que Fernando desde el primer momento hubiera estado quejándose, y por eso digo que es que al igual que ese es el ejemplo, al revés yo creo que si es Fernando quien hace esa reincorporación, yo para mí creo que es sanción. La FIA aún así puso únicamente esa reprimenda a Fernando Alonso, y continúa diciendo Frédéric Vasseur diciendo: creo que fue demasiado arriesgado venir de la nada y cruzar la pista en línea recta. Claro, esa es otra, que además regresa a pista y no se queda en la línea en la que regresa, sino regresa y se pone en la línea de carrera, que es también, si no hay nadie ahí, pues tiene sentido, pero al estar Leclerc, creo que quizá pues tendría que haber también quizá respetado esos espacios. Y para continuar, para finalizar, mejor dicho, lo que dice el jefe de Ferrari es: pero no es mi decisión decir si merecía sanción o no. Así que esas son las palabras de Frédéric Vasseur, esa ha sido la forma en la que lo ha criticado, y bastante interesante os tenemos que traer que estuvo en el día de ayer en el partidazo de la cadena COPE, estuvo Antonio Lobato en esa sección que hacen todos los lunes y explicó varias cosas bastante interesantes. Tenemos algunos extractos de ese momento, tanto de Lobato como de Carlos Miquel, más adelante en este vídeo. El primero de ellos os vamos
vamos a explicar, lo va a explicar mejor dicho Antonio Lobato, cómo fue ese momento en el que Fernando Alonso se quejó por radio de que les echaran agua o algo, ya os hemos explicado, ¿no? Ese momento de que pedía que le echasen agua porque se estaba quemando, y ya os lo trajimos en el canal, como por ejemplo Fernando salió del coche con el mono totalmente calcinado del calor que estaba teniendo. Lo que pasa es que la centralita eléctrica en esas condiciones, con el calor que había además sobre todo en Qatar, se sobrecalentó mucho. Al parecer hay dos equipos que destacaron en este sentido, que fueron Aston Martin y Williams, que fueron los que más se sobrecalentaron de todos. Mala gestión de ahí para gestionar ese sobrecalentamiento, pero básicamente todos los equipos tuvieron esos problemas, y en el caso de Aston Martin pues se le empezó a quemar mucho la centralita eléctrica, que acabó haciendo no solo a Alonso, esto le pasó también a Stroll, quiero decir que fueron los dos de Aston Martin, pero Alonso fue quien lo contó esto, a Fernando Alonso quemarse la parte trasera derecha de la espalda. Así que esta es la explicación que dice Antonio Lobato de cómo puede llegar a ocurrir eso. Antonio, ¿cómo es eso de las quemaduras en el cuerpo de Alonso? Estoy un poco flipando ya, o sea... Que... Bueno, no es la primera vez, yo no la he visto, pero yo recuerdo en un Gran Premio de Alemania ya por el año 2005-2006 que también se calienta una centralita. Hay que pensar que los pilotos están tumbados ahí dentro del coche y rodeados por la unidad de potencia que la tienes detrás. Yo es que no sé cómo ven, no puedo entender cómo ven. Se acostumbran a ver. Madre se acostumbran mía. A ver. Mira, pusieron el halo que parecía encima una eso, pesadilla, sí. y ahora están acostumbrados a ello. Sí, y hay aparatillos electrónicos alrededor que a veces se calientan. Claro. O se te puede calentar también el trasero si el coche va muy bajo y roza demasiado en el suelo. Y al parecer alguna centralita debió calentarse mucho y una parte de la espalda de Fernando pues se calentó demasiado y pedía que le tiraran un baldazo de agua para ver si podían bajarle un poco la temperatura. Pero... Y la noticia del día ha sido que Pirelli ha sido anunciado como suministrador de neumáticos exclusivo para la Fórmula 1 por 3 años más. Tenían contrato para 2024, venimos hablando desde hace bastante tiempo que la FIA buscaba ya ese nuevo suministrador de neumáticos para a partir de 2025, en un contrato de 3 años que se podría prorrogar un año más casi seguro, y luego ya tendrían prioridad para esa renovación más adelante, y al final ha sido el mismo que estaba ahora, que era al final lo que se estaba comentando. Se ha hablado mucho de Bridgestone, se habló mucho de quizá poder haberles cambiado a Pirelli. Finalmente Pirelli será nuevamente el suministrador de neumáticos a partir de 2025, es decir, 2025, 2026 y 2027 tendremos seguro a los italianos, que creo que después de Qatar ha sido además el peor momento para anunciarlo, porque venimos de un Gran Premio de Qatar el cual ha sido bastante controversial. Os vamos a explicar ahora lo va a explicar también Carlos Miquel, una intrahistoria, ¿no?, que hay por dentro del hecho de por qué ha ocurrido el Gran Premio de Qatar como ha ocurrido, pero hablándoos acerca de este anuncio, era algo que os veníamos comentando ya desde hace bastante tiempo. Esto realmente se tuvo que haber anunciado en Italia, y ahora os vamos a decir por qué se ha retrasado, pero bueno, que estaba bastante claro el hecho de que Pirelli iba a renovar. Es una lástima que no tengamos dos suministradores de neumáticos. Hemos tenido la posibilidad, pero finalmente no han querido. En ese sentido, la Fórmula 1 quiere esa cierta igualdad. A mí me encantaría que hubiera dos, sobre todo por el hecho de ver esa competitividad y ver a lo mejor un circuito donde tal suministrador de neumáticos puede ir mejor y en otros puede ir el otro. Eso hubiera sido bastante interesante. Eso es algo que se quiere evitar al final la Fórmula 1, como también se quieren evitar de que teniendo el mismo suministrador de neumáticos para todos es un poco más fácil moldearlos. Quiero deciros con esto, muchas veces se critica a Pirelli. No todo lo que se le critica a Pirelli se le debería de atribuir a Pirelli. Únicamente lo digo así. Más allá de ahí, tuvimos una mínima oportunidad de haber tenido dos suministradores de neumáticos. Bueno, realmente esto no fue nunca una posibilidad real, pero sí que hubo dos pujas por ser el suministrador de neumáticos para 2025, 26 y 27, que ya os lo contamos en el canal y ha sido confirmado por Stefano Domenicali, que será Bridgestone. Lo que ha dicho Stefano Domenicali en el anuncio de Pirelli, ha hablado acerca de Bridgestone y ha agradecido el esfuerzo que han hecho por intentar entrar con una oferta económica que era incluso mejor que la que ofrecía Pirelli. Pero bueno, la Fórmula 1 en este sentido, por el hecho de
quedarse con Pirelli, que ha sido quienes han estado con ellos en estos últimos años, pues aunque fuera una oferta económica menor, parece que ha sido por ello por lo que no han acabado aceptando. Lo que decía Stefano Domenicali, confirmándonos la noticia de que Bridgestone estuvo en la puja, es: me gustaría felicitar a Bridgestone por su importante propuesta y su compromiso durante todo el proceso. Tienen un legado orgulloso en nuestro deporte y me gustaría agradecerles su compromiso altamente profesional y apasionado con nosotros. Así que esto nos confirma ese interés y esto nos confirma la noticia que ya aquí os habíamos dado, que este anuncio de Pirelli estaba agendado, estaba, por así decirlo, programado, que iba a hacerse en Italia, pero por este Bridgestone, que en Italia, un poco una semana antes de Italia, pues hicieron una puja aún más fuerte, que ya estaba siendo superior a la de Pirelli, pero pujaron aún más dinero, pues esto desestabilizó todo un poco, pero finalmente han preferido quedarse con Pirelli. Aquí yo también os digo, y esto lo hemos contado anteriormente en el canal y me mantengo con mi opinión, que es el hecho de que si Bridgestone hubiera entrado en 2025, no hubiera sido lo mejor para la Fórmula 1, muy posiblemente. El motivo es muy claro. En 2025 iban a tener que hacer un compuesto de neumático que es continuación de lo actual, que ahora mismo pues Pirelli en 2025 es el de 2024 evolucionado, con ciertos cambios que necesiten introducir, pero hubieran tenido que introducir ese neumático de 2025 para cambiarlo radicalmente en 2026, porque en 2026, cambiando los coches, los neumáticos verán ciertas modificaciones, entonces no te hubiera servido. Por eso es por lo que os digo, os lo he comentado anteriormente en el canal, que entrar en 2025 tampoco era lo más correcto, no era lo más idóneo, pero era lo que tenía que intentar hacer Bridgestone, por supuesto, para este regreso a la Fórmula 1. Por parte, entonces, Pirelli será este suministrador de neumáticos durante estos 3 años. También lo harán para Fórmula 2 y Fórmula 3, pero eso incluía, por supuesto, en el pack. Y los rumores indican que a lo mejor los italianos querrían no continuar a partir de 2027. Os he comentado que tiene una opción sencilla, una opción que es al final ponerse de acuerdo las dos partes, pero que se pondrían de acuerdo fácil, de continuar mínimo hasta 2028 también, es decir, prorrogarlo un año más. Pero hay rumores de que los italianos podrían no querer continuar más allá de 2027. Esto se verá, queda muchísimo todavía para ello, por supuesto, pero llevan bastantes tiempo, casi 2 décadas van a cumplir con este contrato, llevan más de una década, por supuesto, y casi 2 es lo que van a conseguir, y quizá es momento para dejar a un lado un tiempo la Fórmula 1. Eso es lo que se está comentando. Yo simplemente os digo que hay mucha gente que no les gusta el anuncio de Pirelli, y lo entiendo completamente porque creo que no lo han hecho espectacularmente. También os lo he comentado y os lo vuelvo a decir, hay muchas críticas a Pirelli que no son culpa solo o únicamente de Pirelli, y ahí lo dejo. Más allá de ahí, también tenemos que contaros, os lo vamos a poner también en vídeo, lo va a contar Carlos Miquel, el motivo por el cual ha ocurrido todo lo que ha ocurrido en el Gran Premio de Qatar, o mejor dicho, ha ocurrido ya estando allí. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hay que contaros ciertas cosas sobre el Gran Premio de Qatar, sobre el tema de los límites y sobre el tema de los neumáticos, pero más allá de lo que había pasado previo, que parece ser que Pirelli sí que era consciente de esto e intentaron avisar a la FIA, pero la FIA no les hizo caso, ya llegados a Losail, ya llegados a Qatar, el hecho de que haya habido estos cambios, el hecho de que se cambiaran primero los límites de pista, luego se pusiera un máximo obligatorio de vueltas que se podían hacer por cada compuesto durante la carrera, tiene que ver por este anuncio. ¿Y por qué tiene que ver por ese anuncio? Porque Pirelli no se podía permitir a 2 días del anuncio, esto ya se sabía que se iba a anunciar en el día de hoy, salvo que hubiera habido una prórroga más elevada como ya ocurrió en Italia. Si no ocurría eso, que era bastante extraño ya que ocurriera, se sabía que iba a ser anunciado en el día de hoy, lo contó ayer Carlos Miquel por la noche, que hoy sería anunciado, y no se podían permitir que hubiera algún pinchazo, como los hubo en 2021. Por ese motivo es por el que ha habido estos tantos cambios. Primero intentar quitar los límites, mover esos límites de pista para no pasar por la zona de conflicto, y luego, viendo que esto no era una solución, pues por lo tanto poner un máximo de números por vuelta. Ese es el motivo para evitar ese pinchazo, porque venía este anuncio, y si hubiera llegado este anuncio 2 días después de que hubiera habido, imagínate, 3 pinchazos, pues si ya se les ha echado la gente al cuello, porque hay mucha gente descontenta, y sigo diciendo que no todos los problemas de Pirelli, algunos sí, pero no todos los problemas son exclusivos de Pirelli, si hubiera habido esas explosiones en los neumáticos, hubiera sido incluso peor.
ahí voy a ser un poco discrepante. Te explico por qué. Se cambia es decir, esto es como las dimensiones de un campo de fútbol. Se cambia el recorrido del circuito y entonces hay dos curvas donde se mete la línea para adentro y entonces no van a pisar unos pianos, la 12 y la 13. Y eso se cambia el sábado. Se supone que con eso se podía haber corrido con normalidad. Pero claro, Pirelli, que mañana va a ser anunciado como suministrador de neumáticos para las próximas 3 temporadas, no podía permitirse ni el más mínimo reventón. Es decir, ha sido un tema también político que ha hecho que hayamos visto una carrera distinta a lo normal y en la que se ha intervenido desde fuera en la estrategia de los equipos, que yo creo que eso es una vergüenza. Y también con esto ha salido información bastante interesante con el hecho de los límites de pista que ya os habíamos contado. Más allá de los evidentes, más allá de los problemas con esos pianos que ya os hemos contado que están hechos para motos, y es normal por parte de los SAIR que prevalezcan las motos, lo que no tiene sentido es que la FIA, que la Fórmula 1 viaje a un circuito hecho para las motos, pero ahí lo vamos a dejar el tema porque este fin de ha habido demasiada controversia con esto. Algo bastante interesante es posibles cambios con los límites de pista. Más allá de esos pianos, como os digo, Qatar iba a ser un quebradero de cabeza con esos límites de pista y lo vimos en la carrera, pero no solo en la carrera, sino desde el viernes mismo, desde la clasificación ya lo estaba haciendo con esa eliminación de tiempos a Checo, por ejemplo, o también a los dos McLaren. Los límites de pista iba a ser algo también, un objeto de duda bastante grande. Ya sabemos que Austria está trabajando, se comentó después del esperpento que vimos con los límites de pista este año, iban a trabajar para intentar reducirlos de alguna forma, incluyendo más grava. Vale, pues ya sabemos eso de Austria. En Qatar ha vuelto a ser algo muy similar y en carrera fue llegar a unos niveles con los límites de pista que era una vergüenza, o sea, pilotos con 15 segundos de sanción, pero el problema, ya os lo hemos comentado en muchas ocasiones, que es sobre todo el hecho de los circuitos por no poner quizá en vez de una escapatoria de asfalto, una escapatoria de grava, pues lo que ha comentado Mohamed Ben Sulayem, presidente de la FIA, es que si los circuitos no trabajan para evitar que haya estos problemas con los límites de pista, que oye, puede haber una curva de conflicto, pero si es como todo el circuito como pasaba en Qatar, o porque en Qatar ocurría en la curva 5, en la curva 13, en la curva 7, es decir, había ciertas curvas de conflicto con esos límites de pista. Si no se solucionan, podrían quedarse fuera del calendario, porque únicamente os recuerdo que el calendario lo hace la Fórmula 1, lo hace Liberty Media y por eso van a los circuitos que más pagan, porque es lo que les da el dinero, pero la FIA lo tiene que aprobar y Mohamed Ben Sulayem se está quejando bastante y como sigan teniendo problemas con esos límites de pista, algunos circuitos podrían quedarse fuera. Entre ellos, sobre todo los más nombrados han sido sobre todo Austria y Qatar. Es bastante interesante el hecho de esto, os recuerdo lo que os he comentado, al final es Stefano Domenicali, es la FIA, es la FOM, es Liberty Media quien hace el calendario. Por eso se va a Estados Unidos tanto, porque es donde más se está vendiendo la Fórmula 1 ahora y todo eso, pero el calendario es aprobado por la FIA. Si no es aprobado por la FIA, te lo pueden echar atrás, por mucho que lo haga la Fórmula 1, y te pueden echar atrás ciertos circuitos. Por lo tanto, Austria y Qatar son esas zonas de conflicto y lo que se pide es que haya soluciones. Lo que dice Mohamed Ben Sulayem, esto es a una entrevista que ha dado a Motorsport, es: la solución es mejorar la pista en sí. Sé que algunos se resisten a ello, algunos circuitos, pero a decir verdad, si no lo hacen, no habrá carrera. Muy contundente en este sentido. Es tan simple como esto, no podemos volver a permitirnos esto. Así que me parece muy bien la postura de la FIA en este sentido, creo que es algo que hay que modificar y da ciertas soluciones que pueden buscar los equipos. Para empezar de todo esto, dice que los pilotos, por supuesto, dice los únicos que pueden frenar a los pilotos son los propios pilotos. Es decir, si tú a los pilotos le das la libertad de irse fuera de la pista, se van a ir fuera de la pista si es lo más rápido. Si no es lo más rápido, no lo van a hacer. Eso es lo que dice Mohamed Ben Sulayem y creo que es un acierto en sus palabras. Son los únicos que van a frenar los límites de la pista, pero ¿cómo lo van a frenar? No siendo la forma más rápida. Y eso es lo que dice. ¿Cómo comenta que puede llegar a solucionarse estos límites de pista? Pues dice varias medidas. Para empezar, no sé, dice literalmente, no sé, hacer algo que al salir fuera de la pista sea deslizante y pierdas tiempo. Llega a comentar y dice, y si no, límites naturales, poner más grava, que no tiene que ser literalmente línea blanca y grava, que eso es algo que tampoco quieren y es algo que
quizá no sería bueno, pero poner el límite de pista y que si ya te estás saliendo fuera te la grava, y así es peor y no vas a salir de fuera de la pista porque la grava te va a frenar. Ese es el punto. Luego la cosa es que Mohamed Ben Sulayem empieza a hablar de el problema de la grava. Luego ya aquí rectifica un poco, ¿no? Cuando lo dice, porque dice el problema de la grava es que habría que mirarla, qué tipo de grava, porque no queremos coches que se queden estancados en ella. Que sinceramente, si cometes un error y te vas fuera a la grava y te quedas estancado, te has quedado estancado. No haber ido tan al límite de llegar hasta la grava. Lo siento mucho, pero no podemos permitirnos más estos límites de pista que no es de este año ni siquiera. Llevamos mucho tiempo pidiéndolo con la Fórmula 1. Así que esos son los cambios que puede llegar a haber próximamente. Interesante este último extracto que os vamos a incluir también en este vídeo de las palabras de Carlos Miquel y Antonio Lobato en la cadena COPE. Ferrari pudo haber evitado el problema que tuvo Carlos Sainz de una forma bastante sencilla. ¿Cómo se podría haber evitado? Simplemente poniendo el combustible antes. El problema está aquí en que los equipos siempre ponen el combustible muy tarde, y si hay un problema en ese depósito de combustible no te da tiempo a solucionarlo. ¿Por qué lo ponen tan tarde? Porque para empezar, si el combustible lo pones más tarde, mantiene todos los componentes y todo lo que tiene el combustible para hacer efectivo. Si no lo hicieras, puede llegar a perder cierto de estos, que sería mínimo, pero ya es algo que los equipos no quieren. Y luego que si está el coche en frío, pueden entrar más combustible. Si está el combustible también frío, entra más combustible. Algo que si calientan el combustible antes, si lo ponen de mucho antes, pues sería menor aún. Eso es lo que ocurre con el combustible, y así de esa forma es como pudieron haberlo solucionado, de una forma muy sencilla, simplemente poniendo el combustible antes en el coche, que es permitido. Pueden poner el combustible desde la mañana en Qatar, pero no querían hacerlo obviamente por no perder esa posibilidad, pero lo podrían haber puesto desde por la mañana, no lo hicieron, y si lo hubieran hecho ya no desde la mañana, sino una hora antes quizá, si les hubiera dado tiempo a solucionar ese problema en el depósito de combustible, pero al no hacerlo se quedaron sin solución. Pero fíjate que fue también por ambición de Ferrari, y lo hacen muchos equipos y Ferrari lo hace también. Esperan hasta el último momento a poner la gasolina para que esa gasolina tenga todas las propiedades para la carrera. Si ellos lo ponen 2 horas antes, hubiera dado tiempo a cambiar ese depósito o arreglarlo, pero lo ponen 1 hora antes, y cuando llegan el depósito se dan cuenta que está chorreando la gasolina. Sí, y por temperatura de gasolina también. Claro, por temperatura. Cabe más gasolina si está fría. Cabe más gasolina si está fría, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos les devuelven el coche por la mañana, pero en vez de ponerlo al principio, lo ponen a última hora. Y también en eso pues no tuvo tiempo y tuvo mucha más. Y lo último que os tenemos que comentar, os tenemos que hablar de todo lo que está ocurriendo con la Fórmula 1 en España. Esta misma mañana ha salido información acerca del futuro de las retransmisiones de Fórmula 1, y os lo vamos a contar todo porque creo que hay cierta gente que la está contando mal, así que os vamos a aclarar todo lo que va a ocurrir en el futuro de la Fórmula 1 aquí en España. ¿Dónde vas a poder ver la Fórmula 1 en 2024? Pues todavía no es seguro, todavía no hay nadie que haya comprado los derechos. Únicamente os recuerdo que Movistar y DAZN, que son los que tienen los derechos en conjunto hasta 2023, hasta este año, concluye su contrato. Entonces están peleando para ese contrato en 2024. ¿Dónde se van a ver? Pues la información que ha salido esta misma mañana es que DAZN quiere los derechos en exclusiva, que sean ellos en exclusiva los que emitan la Fórmula 1, pero esto se está diciendo que entonces no se podría ver en Movistar. Sí se va a poder seguir viendo en Movistar. Las informaciones que hay indican que sí que se podría llegar a ver. El único cambio es que los derechos son en exclusiva en DAZN, y quizá algunas de las caras que tenemos ahora mismo en las retransmisiones de Fórmula 1 no las tendríamos a partir del próximo año, debido a que a lo mejor tienen el contrato con Movistar actualmente. Ahora mismo, como son los dos quienes tienen los derechos, pueden compaginarse teniendo contratados de Movistar y contratados de DAZN, pero si pasan a ser en exclusiva en DAZN, por mucho que se viera en Movistar, la gente de Movistar no estaría en las retransmisiones de DAZN. Por lo tanto, ese es el único cambio que tendríamos, que veríamos algunas caras menos muy posiblemente, pero la Fórmula 1, tranquilidad, que lo más posible es que en 2024 se siga viendo tanto en DAZN, en su aplicación, como si estás contratando en Movistar, en Movistar.
Esto es lo que queríamos comentar y lo quería aclarar porque esta misma mañana ha habido mucho revuelo sobre ello y mucha gente hablando sobre dónde se va a ver la Fórmula 1, dónde voy a poder verlo, porque hay gente que ha estado comentando que no se vería en Movistar y hay mucha gente que tiene contratada Movistar y ve la Fórmula 1 y no podrían verlo, pues esto no sería así. Ahora mismo, lo que pasa, la información que ha habido, la información que es real, es que DAZN quiere los derechos en exclusiva, algo que ahora mismo no tienen. Ahora mismo tienen los derechos compartidos junto a Movistar hasta esta misma temporada y no quieren compartirlos más. El acuerdo entre ambas compañías está ahora mismo entre DAZN y Movistar, acaba este año y, aunque el director de deportes de Movistar Plus había dicho hace pocos meses que por eso se dio casi por hecho que iban a volver a compartir estos derechos, pero hace pocos meses dijo que estaban en conversaciones para continuar porque estamos encantados con el producto que tienen. Parece ser que pese a estas informaciones, DAZN, su intención es tener los derechos en esa exclusividad, tenerlos para ellos mismos. Pero, como os digo, se va a seguir viendo en Movistar. DAZN, pese a tener los derechos en exclusivo, estaría interesado en que se siga viendo en Movistar. Muy similar el acuerdo que tendrían a partir de ahora con, como ocurre con, si sois de España lo sabréis, que DAZN tiene la mitad de los derechos de la liga. Bueno, no son exactamente la mitad, son 5 partidos por jornada, aunque hay jornadas en las que son completas de Movistar. Si sois de España y veis fútbol lo sabréis más o menos, pero bueno, si no son 5 partidos, como digo, por jornada, pero esos 5 partidos también se ven en Movistar. A DAZN le interesa que su contenido también se vea mediante el canal que tienen en Movistar Plus. Entonces, lo que pasa, el único cambio que habría aquí es que DAZN tendría esos derechos en exclusiva. No quieren compartirlos conjuntamente y no compartirían ni instalaciones ni personal. ¿Por qué esto es importante? Las instalaciones que usa ahora mismo DAZN Fórmula 1 son las que usaban cuando estaba en Movistar Fórmula 1, que estuvieron varios años siendo únicamente Movistar, ¿no? Pues son esas mismas instalaciones. Y si tú te fijas, el plató, por ejemplo, del previo, del post de las carreras, si tú te fijas, únicamente cambia un poco los colores para que parezca algo distinto, pero es el mismo plató que usaban cuando estaban en Movistar, como digo, cuando únicamente se emitía en Movistar, y es el mismo que usan en Vamos sobre Ruedas. ¿Qué es Vamos sobre Ruedas? Es el programa que hacen los lunes o los martes, si no recuerdo mal, en Movistar, que lo hace Antonio Lobato hablando sobre Fórmula 1. Y es el mismo plató, es que ese es el plató que tiene Movistar. Y si tú te fijas y ves otros canales de Movistar, ves algún programa, que yo me los he visto algunos de Movistar, post de los domingos de la liga y demás, esos mismos platos son exactamente los mismos porque son los platos de Movistar y son los que usa ahora mismo DAZN. La cabina de retransmisión, si tú te ves ahora las imágenes de dónde narra Lobato y de dónde narraba en 2019, en 2018, son las mismas cabinas de narración, porque es que es la misma, porque usan las instalaciones ahora mismo de Movistar en este acuerdo conjunto que tienen ahora mismo con la Fórmula 1. Eso cambiaría. Un cambio, la verdad que insignificante, quiero decirte, es un cambio de platós, es un cambio de no sé qué. El cambio más importante, el cambio de caras, el cambio de personas, el cambio de personal. Hay cierta gente que está contratada de DAZN, pero la gente de DAZN no es Lobato, no es Noemí de Miguel, no es Toni Cucurella y no es Pedro de la Rosa, que son las personas, las caras visibles de la Fórmula 1 los sábados y los domingos, porque Toni y Pedro de la Rosa no están el viernes, pero bueno, es lo que os digo. Estos son las caras visibles, ¿no?, de DAZN Fórmula 1, de las retransmisiones de DAZN. Noemí de Miguel no está en las retransmisiones, está en el previo y en el post, es la presentadora ahora mismo. Esa gente, muchos de ellos, no se sabe con exactitud quiénes tienen el contrato de uno o de otro, pero muchos de ellos están contratados por Movistar. Esta gente estaba contratada, estos periodistas estaban contratados ya en Movistar antes de que tuvieran este acuerdo entre DAZN. Noemí de Miguel presenta otros programas en Movistar. ¿Qué es lo que pasa? Si hay este cambio y DAZN tiene los derechos en exclusiva, DAZN pone a su gente, DAZN pone a la gente que quiera. ¿Podríamos no tener ningún cambio? Podría llegar a ser. Lobato no lo vamos a perder en la Fórmula 1, ya os lo digo yo, a Lobato lo vamos a seguir viendo. O sea, se me haría muy raro que DAZN comprase los derechos y no convenciera a Lobato para seguir, por supuesto. Pero hay alguna cara que a lo mejor vemos cambiar, como es, por ejemplo, la propia Noemí. Es posible porque tiene contrato con Movistar,
es lo que os comento, presenta otros programas de fútbol también los llega a presentar. Es posible que Noemí no estuviera si hay este cambio. Quizás se llega a algún acuerdo. No se sabe, pero la información que hay es que ese cambio de personal lo habría y podríamos ver quizá caras nuevas, caras distintas. Os pongo otro ejemplo. Víctor Abad está en DAZN. Está en DAZN. Importante ese recalco. Él sí es de DAZN y en alguna ocasión le hemos visto narrar en categorías inferiores, en Fórmula 2 o en los test de pretemporada. Estuvo allí. Pues a lo mejor vemos más a Víctor Abad, quién sabe, pero perdemos a mucha gente también de Movistar en ese sentido. Así que ese es el futuro que espera la Fórmula 1. Esta es la información que hay por ahora. DAZN, y esta es la información que se comenta, quiero decir, DAZN quiere esos derechos en exclusiva, pero quizá no lo consiguen. Quizá necesitan de Movistar aún así para conseguir esos derechos. No se sabe información exacta 100% de qué es lo que va a pasar, pero eso es lo que se ha comentado todo esta mañana. Sobre todo, además, se ha acelerado todo este proceso, todo un poco, el hecho de DAZN querer esos derechos y demás. Os lo recuerdo que lo tratamos en el canal por la oferta que ha habido de Apple de los derechos de la Fórmula 1. Una oferta que si lo consiguen, que vamos, lo van a conseguir porque eran 20.000 millones de dólares que la Fórmula 1 con todo las ganancias que tuvieron de circuitos, retransmisiones y demás, el año pasado ganaron 15.000 millones y Apple solo para las retransmisiones ofrece 20.000 millones. Obviamente yo creo que se los van a acabar llevando si de verdad la oferta está ahí y quieren esos derechos. Pasa porque Apple acabe teniendo los derechos en todos los países. O sea, se emita en Apple en todos los países cuando concluyan los contratos actuales. Entonces hay esa aceleración ahora de DAZN queriendo además esos derechos en exclusiva para tener esa prioridad quizá más adelante para... Pues a ver, si se llega a hacer esa oferta de Apple, ellos ya tienen los derechos. Y eso es por lo que ahora mismo esta información está acelerándose todo un poco, que además es que el próximo año pues no hay contrato, no se sabe bien qué es lo que va a pasar, pero esta es la información que hay. Habiendo llegado hasta este punto, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Dale un like y suscríbete si te ha gustado porque apoyarás muchísimo el canal. Sobre todo dale un like para posicionar mejor el canal si te ha gustado y crees que merece la pena. También te recuerdo que tenemos activa la suscripción por miembros por si quieres apoyarlo de una forma mayor aún. Y habiendo dicho todo esto, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.